el hombre que fue expulsado de su propio imperio. Bienvenidos a Antes del éxito. Esta no es solo la historia de un despido, es la historia de un hijo no deseado que se sintió elegido, de un joven rebelde que construyó un imperio, de un líder obsesivo que perdió todo y luego lo recuperó todo multiplicado por 1000. Es la historia de cómo 12 años en el desierto transformaron a un genio arrogante en el CEO más visionario de su generación. Pero comencemos por el principio, porque para entender la caída épica de 1985, primero necesitas conocer los orígenes del hombre más improbable de la historia tecnológica. El 24 de febrero de 1955, San Francisco, California. Una joven estudiante universitaria de ascendencia alemana y suiza llamada Joanne Carol Schiebel entra en un hospital, sola. Está a punto de dar a luz a un niño que jamás criará. El padre biológico es Abdul Fattah Jandali, un refugiado sirio musulmán que trabaja como profesor asistente. Son jóvenes, están enamorados, pero la familia católica conservadora de Joanne ha sido clara: no aceptarán ese matrimonio, nunca. El bebé nace, es un niño sano, y ese mismo día Joanne lo entrega en adopción, no porque no lo ame, sino porque en 1955 una mujer soltera simplemente no tiene otras opciones en la América conservadora. Hay una ironía cruel en esto. El hombre que un día construiría un imperio basado en productos elegidos, que revolucionaría la forma en que consumimos música, películas y tecnología, comienza su vida siendo rechazado. Un niño no deseado. Un niño dado en adopción. Paul Jobs es un mecánico de la Guardia Costera que jamás terminó la secundaria. Clara Hagopian es una contadora de origen armenio. Son una pareja de clase media sin hijos biológicos que han estado esperando durante años poder adoptar a un bebé. Cuando conocen a Stephen Paul, así lo llaman, saben inmediatamente que es especial. Te elegimos específicamente, le dirán una y otra vez durante su infancia. Fuiste elegido, eso te hace especial. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por algo o alguien importante en tu vida? ¿Cómo procesaste ese dolor? Steve Jobs pasó toda su vida arrastrando la paradoja de sentirse simultáneamente rechazado y elegido. Y quizás fue precisamente esa paradoja la que alimentó su necesidad implacable de demostrar su valía al mundo. En 1961, cuando Steve tiene 6 años, la familia se muda a Mountain View, California. Es un suburbio tranquilo al sur de Palo Alto, en el corazón de lo que pronto se conocerá como Silicon Valley. La casa está en el número 286 de Diablo Avenue. Es una construcción de Joseph Eichler, un promotor inmobiliario que había edificado más de 11,000 viviendas económicas pero modernas en California. Sus casas eran elegantes, baratas y buenas. Les ofrecían un diseño limpio y un estilo sencillo a personas de pocos recursos, recordaría Jobs décadas después. Aquella fue la visión original para Apple. ¿Ves cómo los detalles más pequeños de la infancia se convierten en las semillas de una visión? Un niño observando casas minimalistas, diseñadas para ser accesibles a la gente común. 30 años después, ese mismo niño adulto está diseñando computadoras con esa misma filosofía. El garaje de esa casa se convierte en el laboratorio de Steve. Paul Jobs trabaja ahí cada tarde, desarmando y reconstruyendo motores de autos, radios viejas, cualquier cosa con circuitos. No tenía un vasto conocimiento de electrónica, diría Steve, pero la encontraba a menudo en los automóviles y en algunos de los objetos que reparaba. Me enseñó los principios básicos y aquello me interesó mucho. Pero Steve no es un niño fácil. A los 6 o 7 años, le cuenta a una vecina que es adoptado. La niña, con esa cruel inocencia de los niños, le pregunta: «Entonces, ¿eso significa que tus padres de verdad no te querían?» Steve corre a su casa llorando. «Se me llenó de truenos la cabeza», contaría décadas después. Sus padres lo abrazan y le repiten una y otra vez: «Fuiste elegido, eres especial, te elegimos a ti». Las heridas de la infancia nunca desaparecen. Solo aprendemos a cargarlas de formas diferentes. Steve Jobs cargó el rechazo de su madre biológica como una mochila invisible durante toda su vida.
Algunos creen que eso explica por qué él mismo abandonó a su primera hija cuando tenía exactamente 23 años, la misma edad que su padre biológico cuando lo dio en adopción. Los patrones se repiten hasta que los confrontamos. A los 12 años, en un campamento de verano, Steve ve por primera vez una computadora. Ocupa toda una habitación. Parpadea con luces. Es mágica. Algo hace clic en su cerebro. Años después, en la secundaria Homestead High School en Cupertino, conoce a su vecino Larry Lang, un ingeniero de Hewlett Packard. Lang le muestra kits de electrónica, le explica cómo funcionan los circuitos integrados. Steve queda fascinado. Y entonces sucede el encuentro que cambiará todo. Un día en 1971, Larry Lang le presenta a otro chico del vecindario. Se llama Steve Wozniak. Es 5 años mayor. Es tímido, brillante, obsesionado con los circuitos. Los dos Steve se vuelven inseparables. Wozniak es el ingeniero puro, el que puede construir cualquier cosa con cables y chips. Jobs es el visionario, el que puede ver cómo esos cables y chips pueden cambiar el mundo. Juntos son perfectos, juntos son imparables, pero eso viene después. En el 1972, Jobs se gradúa de Homestead High School. Se matricula en Reed College en Oregón, una universidad cara. Sus padres adoptivos han ahorrado durante años para pagarla, cumpliendo la promesa que le hicieron a la madre biológica de Steve cuando lo adoptaron. Pero después de solo 6 meses, Steve abandona. Las clases me parecían aburridas y demasiado caras, dirá. No quiere desperdiciar los ahorros de sus padres en algo que no le apasiona. Pero no se va completamente. Durante 18 meses, Steve se queda en el campus como un estudiante fantasma, durmiendo en el piso de las habitaciones de amigos, devolviendo botellas de Coca-Cola por 5 centavos para comprar comida, caminando 11 kilómetros cada domingo para conseguir una comida gratuita en el templo Hare Krishna, y toma clases de caligrafía porque le parece hermosa, artística, mágica. Años después, esas clases se convertirán en las múltiples tipografías del Macintosh. En 1974, Steve regresa a California y consigue trabajo en Atari, la empresa de videojuegos. Su jefe, Al Alcorn, recuerda. Llegó a la recepción diciendo que no se iría hasta que le dieran trabajo. Tenía un olor peculiar, era arrogante, pero también brillante. Steve ahorra cada centavo. En 1975 viaja a la India buscando iluminación espiritual. Regresa 7 meses después con la cabeza rapada, túnicas naranjas y una nueva filosofía, el budismo zen. La simplicidad, la esencia, menos es más. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro camino. Jobs viajó a India buscando respuestas místicas y regresó con algo mucho más práctico, una estética del minimalismo que definiría todo su trabajo futuro. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste salir de tu zona de confort para buscar algo que ni siquiera sabías que necesitabas? Es 1976. Steve Jobs tiene 21 años. Steve Wozniak ha diseñado un circuito revolucionario, una computadora personal completa en una sola placa. Se la muestra a su amigo. Jobs la ve y comprende instantáneamente algo que nadie más ve. Esto no es solo un aparato para nerds. Esto puede ser para todos. ¿Y si la vendemos?, le pregunta Jobs. ¿A venderla? ¿A quién?, responde Woz, incrédulo. A todo el mundo, dice Jobs con esa certeza irracional que lo define. El 1 de abril de 1976, en el garaje de la casa de Diablo Avenue, Steve Jobs, Steve Wozniak y un tercer socio llamado Ronald Wayne fundan Apple Computer Inc. Wayne diseña el primer logo, Isaac Newton bajo un manzano, y redacta el contrato de sociedad. Jobs y Wozniak tienen cada uno el 45% de la empresa. Wayne tiene el 10%. 12 días después, Wayne vende su participación por $800 porque no puede soportar el riesgo. Esos $800 hoy valdrían más de $300,000 millones. Para financiar el primer lote de computadoras, Jobs vende su furgoneta Volkswagen por $1,500. Wozniak vende su calculadora HP por $500. Con esos $2,000 construyen 50 unidades del Apple I,
Las venden a $666.66 cada una. No porque sean satánicos, sino porque a Woz le gusta repetir números. El Apple Premier es un éxito moderado. Pero Jobs ya está pensando en el próximo paso. Necesita dinero real, inversión profesional. En 1977 convence a Mike Markkula, un ejecutivo retirado de Intel, de invertir $250,000 en Apple. Markkula se convierte en el tercer socio y el mentor de Jobs. Les enseña a pensar en grande, a actuar como una empresa real, a cambiar el mundo. El Apple II se lanza en abril de 1977. Es la primera computadora personal con gráficos a color, con una carcasa de plástico elegante, diseñada para el hogar, no solo para el laboratorio. Es un éxito explosivo. En 3 años, Apple genera ventas por $139 millones. En 1980, la empresa sale a bolsa. Steve Jobs tiene 25 años y es millonario. De hecho, a los 27 años, con la exitosa salida a bolsa, Jobs tiene un patrimonio personal de varios millones y aparece en la portada de la revista Time. Es el joven multimillonario más famoso del mundo, el rebelde del garaje que se convirtió en magnate. Pero aquí está el problema con el éxito temprano. Te hace creer que eres invencible. Te hace olvidar que el fracaso siempre está acechando, y Steve Jobs está a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. Principios de los años 80. Apple es una máquina de hacer dinero, pero algo está cambiando. IBM, el gigante de las computadoras corporativas, ha entrado al mercado de las PC. Microsoft está creciendo. La competencia es feroz. Y dentro de Apple, las tensiones están explotando. El problema tiene un nombre: Steve Jobs. El FBI lo describirá años después, en un informe de 1991, como alguien con un carácter superficial y cruel en las relaciones personales, cuyo éxito le había costado su integridad y honestidad y le hacía distorsionar la realidad. Un amigo lo expresa más brutalmente. No tenía vida personal por su narcisismo y superficialidad. Su ambición había enfadado a muchos trabajadores de la compañía. Jobs ha desarrollado lo que más tarde se conocerá como el campo de distorsión de la realidad, su habilidad para convencer a cualquiera de que lo imposible es posible. Pero esa misma característica lo hace insoportable. Grita a los empleados, los llama idiotas si no cumplen sus estándares imposibles. Divide a los equipos en piratas, los elegidos, los genios, y la marina, los mediocres, los empleados corporativos. En Apple coexisten 2 proyectos rivales, Lisa y Macintosh. Lisa es la apuesta oficial de la empresa, una computadora de alta gama para negocios. Macintosh es el proyecto rebelde de Jobs, una computadora revolucionaria con interfaz gráfica y mouse. Jobs forma un equipo separado para Macintosh, pone una bandera pirata en el edificio, grita el mantra: es mejor ser pirata que unirse a la marina. El liderazgo inspirador y el liderazgo tóxico a veces están separados por una línea muy delgada. Jobs inspiraba a su equipo a hacer lo imposible, pero también los maltrataba brutalmente si fallaban. ¿Dónde está tu línea? ¿Cuándo la exigencia se convierte en abuso? El 24 de enero de 1984, Jobs sube al escenario de la conferencia anual de Apple. Está nervioso pero radiante. De una bolsa de tela saca una computadora beige compacta. Es el Macintosh, y luego hace algo que nadie ha visto. La computadora habla. Con una voz robótica dice: «Hola, soy Macintosh». Nunca había hablado, pero me gustaría compartir con ustedes una máxima que se me ocurrió la primera vez que surgí de esta bolsa. Nunca confíes en una computadora que no puedas levantar. La audiencia enloquece. Jobs ha gastado $1.5 millones en un comercial de televisión dirigido por Ridley Scott, el director de Blade Runner. Se llama 1984 y se transmite durante el Super Bowl. Muestra a una atleta destruyendo una pantalla gigante donde un gran hermano totalitario adoctrina a las masas. El mensaje es claro. IBM es el opresor orwelliano. Apple es la liberación. El comercial se vuelve legendario.
Es considerado el mejor anuncio publicitario de todos los tiempos. Pero hay un problema enorme. El Macintosh original, el Macintosh 128K, es lento. Tiene solo 128 kilobytes de memoria RAM cuando necesita al menos 512. No tiene disco duro interno, solo tiene una ranura de disquete, haciendo tedioso copiar archivos. El ventilador fue eliminado para mantener el silencio, pero eso provoca sobrecalentamiento constante. Los empleados lo llaman la tostadora beige y cuesta $2,495. Es demasiado caro para los consumidores y demasiado limitado para los profesionales. Las ventas iniciales son fuertes por el hype, pero después caen en picada. Mientras tanto, Lisa, la otra computadora de Apple, también fracasa. Cuesta $10,000. Nadie la quiere. Apple empieza a sangrar dinero. Jobs está obsesionado con Macintosh y descuidando el resto de la empresa. El Apple II sigue siendo el producto que genera el 70% de los ingresos de Apple, pero Jobs lo desprecia. Lo considera del pasado. Quiere que todo el mundo se enfoque en Macintosh, pero Macintosh no se vende. La junta directiva empieza a preocuparse. Mike Markula, el mentor de Jobs, le sugiere que necesitan un CEO profesional, alguien con experiencia real en gestión corporativa. Jobs se resiste al principio, pero finalmente acepta. De acuerdo, dice, pero yo elijo a quién. Es 1983. Jobs viaja a Nueva York. Quiere reunirse con John Sculley, el presidente de Pepsi Cola. Sculley ha hecho famosa la Pepsi Challenge, una campaña publicitaria que le ha quitado participación de mercado a Coca-Cola. Es un genio del marketing. Jobs lo quiere para Apple. Se encuentran en el penthouse de Sculley en Manhattan. Jobs despliega todo su carisma, le muestra prototipos del Macintosh, le habla de cambiar el mundo, le dice que las computadoras son más importantes que el agua azucarada, y finalmente pronuncia la frase que quedará en la historia. ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Sculley se queda sin palabras. Acepta. Deja un salario de $1 millón en Pepsi para unirse a Apple con un salario de 1.2 millones más acciones. Jobs está eufórico. Ha conseguido al CEO perfecto, excepto que no. A veces las peores decisiones de nuestra vida vienen disfrazadas como las mejores. Jobs pensó que estaba contratando a su aliado perfecto. En realidad, estaba trayendo a bordo al hombre que lo destruiría. ¿Alguna vez has invitado al lobo a tu propia casa sin saberlo? Al principio, la relación entre Jobs y Sculley es perfecta. Son como padre e hijo. Jobs admira la experiencia de Sculley. Sculley admira la visión de Jobs. Salen a correr juntos por las mañanas. Discuten estrategia durante horas. Jobs incluso le dice, «Eres como el hermano mayor que nunca tuve». Pero las grietas empiezan a aparecer a finales de 1984. El Macintosh no alcanza las expectativas de ventas. Jobs había proyectado vender 500,000 unidades en 1984. Solo venden 200,000. El inventario se acumula en los almacenes. Apple pierde participación de mercado ante IBM y las PC compatibles. Sculley empieza a cuestionar las decisiones de Jobs. «Steve, necesitamos enfocarnos en el Apple II. Es lo que paga las cuentas». Jobs se enfurece. «El Apple II es pasado. Macintosh es el futuro». Pero Macintosh no se vende, Steve, porque no le estamos dando suficiente marketing, porque la gente no entiende la visión. Las discusiones se vuelven más frecuentes, más violentas. Jobs siente que Sculley está traicionando la misión de Apple. Sculley siente que Jobs está arruinando la empresa con su obsesión irracional. En mayo de 1985, la situación llega a un punto crítico. Apple enfrenta una caída brutal en las ventas. Los analistas pronostican pérdidas masivas. La junta directiva se reúne de emergencia. La decisión es brutal. Hay que despedir a 1,200 empleados, el 20% de la plantilla. Y hay otra decisión aún más brutal. Hay que quitarle poder a Steve Jobs. Sculley propone remover a Jobs de su posición como líder de la división Macintosh. Jobs se entera y se siente traicionado.
El 14 de mayo de 1985, Jobs contraataca. Va directamente a los otros miembros de la junta directiva. Les propone un plan: despedir a Scully y recuperar el control total de Apple. Es un golpe interno, un intento de derrocar al CEO que él mismo había contratado. Pero Jobs ha cometido un error fatal. Ha subestimado a Scully. El viernes 24 de mayo, Scully se entera del plan. Ese fin de semana hace llamadas telefónicas a cada miembro de la junta directiva. Les presenta los números, les muestra las pérdidas, les explica que Apple está sangrando dinero y que Jobs es el problema. El lunes 27 de mayo se convoca una reunión de emergencia de la junta directiva. Jobs llega confiado, piensa que tiene el apoyo, pero cuando se llama a votación, el resultado es devastador. 13 votos a favor de Scully, 0 votos a favor de Jobs. Incluso Mike Markula, su mentor, el hombre que había apostado por él cuando nadie más lo hizo, vota en contra de Steve. «Lo siento, Steve», le dice Markula con los ojos húmedos, «pero no tenemos otra opción». La traición de un extraño duele. La traición de un amigo destruye. Jobs nunca perdonó a Scully, pero tampoco perdonó a Markula, el hombre que lo había descubierto. Porque lo que más duele no es que te quiten el poder, es que las personas en las que confiabas te lo quiten. Jobs es removido de su posición como líder de la división Macintosh. Le asignan una oficina lejos de los equipos principales. Él la llama Siberia. No tiene responsabilidades reales, no tiene equipo. Es presidente de la junta directiva solo de nombre. En la práctica es un exiliado en su propia empresa. Durante meses Jobs va a la oficina pero no hace nada. Se sienta en reuniones donde nadie le pide su opinión. Camina por los pasillos y los empleados evitan su mirada. Está roto, devastado, humillado. En su famoso discurso de Stanford en 2005, Jobs describirá este momento con palabras que todavía duelen. Quedé fuera, y muy públicamente. Lo que había sido el foco de toda mi vida adulta había desaparecido y era devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses, pero la historia aún no ha terminado. 17 de septiembre de 1985. Steve Jobs presenta oficialmente su renuncia a Apple, pero no se va solo. 5 empleados clave renuncian con él: Bud Tribble, George Crow, Rich Page, Susan Barnes y Daniel Lewin. Apple demanda inmediatamente a Jobs por contratar ingenieros y violar su deber fiduciario como presidente de la junta. La guerra es oficial. Jobs vende todas sus acciones de Apple excepto una sola acción que mantiene solo para seguir recibiendo los reportes anuales. Las ventas le generan aproximadamente $140 millones después de impuestos. Es una fortuna. Pero para Jobs, que acaba de perder su reino, se siente como calderilla. ¿Qué hace un genio de 30 años que acaba de ser expulsado de la empresa que fundó? ¿Qué hace cuando el mundo entero está observando, esperando que fracases, disfrutando secretamente tu humillación pública? Jobs hace algo que nadie espera. Apuesta toda su fortuna en 2 proyectos imposibles. En octubre de 1985, Jobs funda Next Computer Inc. Su visión es audaz y algunos dirían delusional: crear la computadora perfecta para universidades y educación. Una máquina tan avanzada que haga que el Macintosh parezca un juguete. Invierte $12 millones de su propio dinero. Contrata a Paul Rand, el legendario diseñador de logos de IBM, para crear la identidad visual de Next. Le paga $100,000 por un solo logo. Cuando le pregunta si va a presentarle varias opciones, Rand responde con una frase brutal: «Resolveré tu problema y tú me pagarás. No tienes que usar la solución. Si quieres opciones, busca a otro». Jobs acepta. El logo es un cubo negro perfecto en perspectiva isométrica. Es elegante, es minimalista, es Jobs puro, pero el proyecto se vuelve una pesadilla de perfeccionismo. Jobs insiste en que la computadora debe ser un cubo perfecto, no un rectángulo, un cubo. Los ingenieros le explican que eso es técnicamente ineficiente, que desperdicia espacio interno. Jobs no cede. Será un cubo perfecto. Insiste en que la carcasa debe ser de magnesio fundido, que debe ser negra mate,
que cada tornillo debe estar perfectamente alineado. La Next Computer finalmente se lanza en 1989. Cuesta $6.500. Incluye un disco óptico que resulta ser lento y no sirve para mucho. No tiene disquetera porque Jobs la considera tecnología obsoleta. Es hermosa, es avanzada, es un fracaso comercial. Solo vende 50.000 unidades en total. Para 1993, Jobs admite la derrota y cierra la división de hardware de Next. La empresa se enfoca solo en software, renombrándose Next Software Inc. Desde cualquier perspectiva empresarial, Next es un desastre. Jobs ha perdido millones. Los críticos se burlan. Las revistas de negocios escriben artículos con títulos como El niño genio que creció demasiado rápido. Pero aquí está el secreto que nadie ve en 1993. Next ha desarrollado el sistema operativo Next Step, un software tan avanzado que está años luz por delante de todo lo demás. Tim Berners-Lee usará una computadora Next para crear el primer servidor web del mundo en 1991. El programador John Carmack usará Next para desarrollar Doom y Wolfenstein 3D, los videojuegos que definen una generación. Next no es un éxito comercial, pero es un laboratorio del futuro, y ese futuro va a salvar a Apple. A veces fracasamos en la cosa incorrecta para triunfar en la cosa correcta. Jobs intentó vender hardware y fracasó, pero creó software que cambiaría todo. Los fracasos solo son finales si nos rendimos. Si perseveramos, son ensayos. Pero mientras Next sangra dinero, Jobs está haciendo otra apuesta aún más loca, una apuesta que parece de ciencia ficción. Es 1986. George Lucas, el creador de Star Wars, está atravesando un divorcio brutal y caro. Necesita desesperadamente dinero en efectivo. Tiene una pequeña división de su compañía Lucasfilm, llamada The Graphics Group, un equipo de nerds que crean efectos especiales digitales para películas. Lucas quiere venderla por $30 millones. Nadie la quiere. Es demasiado cara. Es demasiado experimental. No genera ganancias. Jobs la ve y algo hace clic. Le ofrece a Lucas 5 millones por la división y luego invierte otros 5 millones como capital. Total, $10 millones. Renombra la empresa Pixar. Su plan inicial es vender hardware, el Pixar Image Computer, una máquina poderosa para crear gráficos. Precio $125.000, equivalentes a unos $350.000 en dinero de hoy. Solo venden 300 unidades. Es otro fracaso comercial. Pero la división de animación de Pixar, dirigida por un ex empleado de Disney llamado John Lasseter, está creando cortometrajes experimentales para demostrar el poder del software. En 1986, Lasseter hace un corto de 2 minutos llamado Luxo Jr., sobre 2 lámparas de escritorio que cobran vida. Es mágico, gana premios, la gente llora viéndolo. Jobs ve el potencial, pero Pixar está perdiendo dinero, año tras año. Jobs tiene que seguir inyectando capital, 5 millones más, luego 10 millones más. Para 1990, Jobs ha invertido más de $50 millones de su propio dinero en Pixar. La empresa tiene menos de 100 empleados. Los amigos de Jobs le suplican que la cierre. Steve, estás tirando dinero a un pozo sin fondo. En 1991, Jobs está tan desesperado por dinero que intenta vender Pixar. Busca compradores. Microsoft lo considera y decide que no. Hallmark Cards hace una oferta, $5 millones. Jobs había invertido 10 veces eso. Rechaza la oferta por orgullo, pero también porque en el fondo todavía cree. La línea entre la visión y la locura es tan delgada que solo la puedes ver en retrospectiva. En 1991, Steve Jobs parecía un hombre rico jugando con juguetes caros que nadie quería. Era el hazmerreír de Silicon Valley, el genio caído que no podía aceptar su irrelevancia. Pero él seguía creyendo. ¿Cuándo fue la última vez que creíste en algo con tanta fuerza que todos pensaron que estabas loco? Y entonces, el milagro. En 1991, Pixar firma un acuerdo con Disney para crear 3 películas animadas completamente en computadora.
Es un contrato desequilibrado. Disney tiene todo el poder y se queda con casi todas las ganancias, pero es una oportunidad. John Lasseter empieza a trabajar en la primera película. Se llama Toy Story. Mientras tanto, Next sigue tambaleándose. En 1993, Jobs liquida la división de hardware. Es una admisión pública de fracaso. Ha perdido decenas de millones intentando construir la computadora perfecta. Los inversores están furiosos. Los empleados están desmoralizados. Pero el software de Next, el Next Step, es extraordinario. Y Jobs tiene un plan desesperado: convencer a alguien, a cualquiera, de que lo compre. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Es diciembre de 1996. Apple está muriendo. Literalmente muriendo. La participación de mercado ha caído del 16% en 1989 al 4% en 1996. La empresa ha perdido más de $1.800 millones en 2 años. Los inversores están vendiendo acciones en pánico. Los analistas predicen la bancarrota en menos de 18 meses. Gil Amelio, el CEO que reemplazó a Scully, está desesperado. Apple necesita un nuevo sistema operativo, urgentemente. Hay 2 candidatos: BEOS, creado por Jean-Louis Gasset, un ex ejecutivo de Apple, y Next Step, creado por Steve Jobs. El 20 de diciembre de 1996, Apple anuncia que comprará Next por $429 millones. Steve Jobs, el fundador expulsado hace 11 años, regresa a Apple, oficialmente como asesor especial, extraoficialmente como el único hombre que puede salvar a la empresa. Es el regreso imposible, la segunda oportunidad que nunca debió existir, el hombre humillado que vuelve a casa, no a pedir perdón, sino a rescatar a quienes lo traicionaron. A veces la vida te da la oportunidad de volver al lugar donde te rompieron, no como víctima, sino como salvador. Pero esa oportunidad solo llega si sobreviviste al desierto. Jobs pasó 11 años en el exilio, 11 años aprendiendo humildad, 11 años construyendo las herramientas que usaría para resucitar a Apple. Enero de 1997. Steve Jobs regresa a las oficinas de Apple en Cupertino. No como CEO, no como presidente, solo como asesor. Pero todos saben la verdad. Jobs está tomando el control poco a poco. Gil Amelio, el CEO oficial, está nervioso. Intenta mantener su autoridad, pero Jobs es una fuerza magnética. Los empleados lo buscan. La prensa lo entrevista a él, no a Amelio. Jobs empieza a aparecer en reuniones de producto, a cuestionar decisiones, a reorganizar equipos. En julio de 1997, apenas 6 meses después del regreso de Jobs, la junta directiva despide a Gil Amelio. Le ofrecen a Jobs el puesto de CEO. Él lo rechaza, pero acepta ser CEO interino. No quiere el título, solo quiere el poder y un salario simbólico de $1 al año. Lo primero que hace Jobs es brutal y necesario. Descontinúa el 70% de los productos de Apple. Impresoras, escáneres, servidores, computadoras de bajo costo, todo eliminado. Apple no puede hacer todo, dice en una reunión. Tenemos que enfocarnos en hacer pocas cosas excepcionalmente bien. Reduce la línea de productos a 4 categorías: computadoras de escritorio profesionales, computadoras portátiles profesionales, computadoras de escritorio para consumidores, computadoras portátiles para consumidores. Una matriz simple, enfocada, letal. Despide a más de 3.000 empleados. Es doloroso, es necesario. Apple está sangrando dinero cada mes. Y entonces hace algo impensable. Algo que hace que el mundo tecnológico se detenga en shock. El 6 de agosto de 1997, en la conferencia Macworld Boston, Jobs sube al escenario. Detrás de él aparece una pantalla gigante. En video aparece un rostro familiar. Es Bill Gates, el enemigo mortal de Apple, el líder de Microsoft, la empresa que los fanáticos de Apple consideran el imperio del mal. Gates anuncia que Microsoft invertirá $150 millones en Apple. Desarrollará Microsoft Office para Mac durante 5 años
Y lo más importante, ambas empresas resolverán todas sus demandas de patentes. La audiencia abuchea. Los fanáticos de Apple están horrorizados. «Traidor», gritan algunos. Jobs levanta la mano, espera a que haya silencio y dice con esa voz calmada pero intensa que lo define: «Tenemos que dejar de lado la idea de que para que Apple gane, Microsoft tiene que perder. Tenemos que aceptar que Microsoft también hace grandes productos. Las relaciones no tienen que ser de suma cero. Esta es una de las cosas que debemos aprender en esta industria. El mayor acto de madurez no es vencer a tus enemigos, es reconocer cuándo necesitas su ayuda. El Steve Jobs de 1985 jamás habría aceptado dinero de Microsoft. Era demasiado orgulloso, demasiado idealista. Pero el Steve Jobs de 1997, forjado por el fracaso, sabe que la supervivencia es más importante que el orgullo. Con el dinero de Microsoft y los recortes drásticos, Apple empieza a estabilizarse financieramente. Pero Jobs sabe que eso no es suficiente. Apple necesita un producto que le recuerde al mundo por qué existe, un producto que sea mágico. En mayo de 1998, Jobs presenta el iMac. Es una computadora todo en uno, con un diseño translúcido de color turquesa brillante. Parece un televisor del futuro. Parece divertido. Jonathan Ive, el joven diseñador británico que Jobs ha puesto a cargo del diseño de producto, ha creado algo que nadie ha visto antes. No tiene disquetera. Jobs ha eliminado la tecnología que considera obsoleta. Los críticos lo crucifican. Una computadora sin disquetera es una locura. Pero el iMac se vende masivamente. En 139 días vende 800,000 unidades. Se convierte en la computadora más vendida de Estados Unidos. Apple es rentable por primera vez en años. El 5 de enero de 2000, en la conferencia Macworld, Jobs hace un anuncio. Caminando por el escenario con su característico cuello de tortuga negro, llega a un atril donde está impreso su título CEO, CEO interino. Con una sonrisa traviesa, arranca la letra I del cartel. Ahora dice solo CEO. Resulta que me gusta bastante este trabajo, dice. La audiencia enloquece con aplausos. Steve Jobs es oficialmente el CEO de Apple otra vez. 11 años después de ser expulsado, 11 años después de ser humillado públicamente, ha vuelto. Y está recién comenzando. En 2001, Apple lanza el iPod, un reproductor de música digital que puede almacenar 1000 canciones en el bolsillo. Cuesta $399. Parece caro, pero la gente lo compra. Y lo compra. Y lo compra. En 2003, Jobs lanza la iTunes Store. Puedes comprar canciones individuales por 99 centavos. Las discográficas pensaron que era una locura. ¿Quién pagará por música cuando pueden piratearla gratis? Todos. La respuesta es todos. En su primera semana, iTunes vende 1 millón de canciones. En 2007, Jobs sube al escenario en San Francisco con jeans y cuello de tortuga. Hoy, dice, Apple reinventará el teléfono. Presenta el iPhone. Un smartphone sin teclado físico, solo una pantalla táctil. Los críticos dicen que fracasará. Steve Ballmer, CEO de Microsoft, se ríe en televisión. Un teléfono de $500 sin teclado no venderá nada. Vende 6 millones de unidades en su primer año. En 2010, Jobs presenta el iPad, una tableta que está entre un teléfono y una computadora. Es mágica, dice. Tiene razón. De 1997 a 2011, Apple pasa de valer $3,000 millones a $350,000 millones. Se convierte en la empresa más valiosa del mundo. Jobs ha logrado lo imposible. No solo salvó a Apple de la quiebra, la transformó en la empresa más innovadora y rentable de la historia empresarial moderna. Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Mientras Apple conquista el mundo, la vida personal de Steve Jobs es un campo de batalla. La misma intensidad obsesiva que lo convierte en un CEO legendario lo hace un padre ausente y un esposo difícil. En 1991, Jobs se casa con Laurene Powell, una estudiante de MBA de Stanford. Tienen 3 hijos juntos, Reed, Erin
Eve. En las raras entrevistas donde habla de su familia, Jobs parece casi sorprendido de que existan. «Mis hijos son increíbles», dice, como si estuviera descubriendo un continente desconocido. Pero hay una sombra que persigue a Jobs desde mucho antes, una hija que negó durante años. En 1978, cuando Jobs tenía 23 años y Apple acababa de comenzar, su novia de entonces, Chrisann Brennan, quedó embarazada. El 17 de mayo de 1978 nació una niña. Brennan la llamó Lisa Brennan. Jobs negó ser el padre. Dijo que era estéril. Dijo que Brennan había estado con otros hombres. Se negó a pagar manutención. La ironía es brutal. El hombre que fue dado en adopción al nacer estaba repitiendo el mismo patrón con su propia hija. En 1980, una prueba de paternidad obligada por el tribunal demostró con 94.4% de certeza que Jobs era el padre. Él argumentó públicamente que 28% de la población masculina de Estados Unidos podría ser el padre. Eventualmente, aceptó pagar $385 mensuales de manutención infantil. Esto fue en 1980, cuando Jobs ya era multimillonario después de que Apple salió a bolsa. Nuestros traumas de infancia no son excusas, pero sí explicaciones. Jobs fue abandonado. Entonces, abandonó. Fue rechazado. Entonces rechazó. Los ciclos generacionales de dolor solo se rompen cuando alguien tiene el coraje de confrontar sus propias heridas. Jobs tardó décadas en hacerlo. Años después, Jobs expresaría un profundo remordimiento. Lisa Brennan Jobs escribiría en sus memorias Small Fry, 2018, sobre una reconciliación parcial con su padre en sus últimos años. Jobs le compró una casa, le pagó la universidad en Harvard, pero el daño de aquellos primeros años de rechazo nunca sanó completamente. «Pasamos años recuperando el tiempo perdido», escribió Lisa, pero algunos vacíos simplemente no se pueden llenar. En su vida profesional, Jobs era igualmente difícil. Los empleados de Apple lo temían y lo adoraban en medida igual. Tenía una capacidad brutal para identificar debilidades en productos y personas. «Esto es una mierda», les decía directamente a equipos que habían trabajado meses en un proyecto. «Pueden hacerlo mejor, no aceptaré mediocridad». Algunos empleados colapsaban bajo la presión. Otros alcanzaban niveles de excelencia que jamás creyeron posibles. Andy Hertzfeld, uno de los ingenieros originales del Macintosh, lo expresó perfectamente. Trabajar para Steve era terriblemente estresante. Te empujaba más allá de tus límites, pero también sacaba lo mejor de ti. Hacías cosas que pensabas imposibles. Tony Fadell, el ingeniero que diseñó el iPod, recuerda: «Steve me gritaba constantemente. Pero cuando presentamos el iPod al mundo, lloré de orgullo. Habíamos creado algo perfecto, y solo sucedió porque Steve no aceptaba menos que perfecto». La excelencia tiene un precio, y ese precio lo pagan tanto el líder como el equipo. La pregunta no es si debemos perseguir la excelencia, sino cómo la perseguimos. ¿Con humanidad o sin ella? Jobs pasó la mayor parte de su vida eligiendo la segunda opción, y al final se arrepintió. Pero todas estas batallas, todos estos triunfos, todas estas fortunas acumuladas, pronto dejarían de importar. En octubre de 2003, Jobs se hace un escaneo rutinario de riñones debido a cálculos renales. El doctor nota algo extraño en el páncreas. Más pruebas, más escaneos. El diagnóstico llega como un martillo: cáncer pancreático, uno de los cánceres más letales. Normalmente, un diagnóstico de cáncer pancreático es una sentencia de muerte con meses de vida. Pero Jobs tiene suerte. Es un tumor neuroendocrino del páncreas, una variante extremadamente rara que representa solo el 1% de los cánceres pancreáticos. Es operable, es curable, se actúa rápidamente. Los médicos le ruegan que se opere de inmediato, pero Jobs hace algo incomprensible: rechaza la cirugía. Durante 9 meses, intenta curar el cáncer con dieta vegana, jugos, acupuntura, remedios herbales y hasta un psíquico curador. Su esposa Lorraine le suplica, sus amigos lo confrontan, sus médicos están horrorizados.
Creo que Steve sentía, recuerda su biógrafo Walter Isaacson, que si alguien podía vencer al cáncer con fuerza de voluntad y métodos alternativos, era él. Había distorsionado la realidad toda su vida. Pensó que podría distorsionar el cáncer. En julio de 2004, finalmente acepta la cirugía, pero el cáncer ha tenido 9 meses para crecer, para metastatizar. Los doctores descubren que se ha extendido al hígado. En 2005, Jobs da el famoso discurso en la ceremonia de graduación de Stanford. Cuenta 3 historias de su vida. Habla sobre ser adoptado, sobre ser despedido de Apple, sobre enfrentar la muerte, y concluye con palabras que resuenan con una verdad brutal, pronunciadas por un hombre que sabe que está muriendo. Vuestro tiempo es limitado, de modo que no lo malgastéis viviendo la vida de otro. No quedéis atrapados en el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No permitáis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Y luego añade la frase que define toda su vida: Stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento, mantente loco. Solo cuando enfrentamos nuestra mortalidad, entendemos realmente qué importa. Jobs pasó décadas acumulando poder, dinero y éxito, pero al final, lo que más lamentó no fueron los productos que no lanzó o los billones que no ganó. Se lamentó el tiempo que no pasó con sus hijos, relaciones que descuidó, el amor que sacrificó por la perfección. Jobs lucha contra el cáncer durante 6 años más. En 2009, se toma una licencia médica y recibe un trasplante de hígado en Tennessee. Los médicos le dan de 2 a 5 años de vida. Regresa a Apple. Presenta el iPad en 2010. Está visiblemente demacrado, pero su energía es feroz. Presenta el iPhone 4S en octubre de 2011, apenas semanas antes de morir. El 24 de agosto de 2011, Jobs renuncia oficialmente como CEO de Apple. En su carta de renuncia escribe: Siempre he dicho que si llegaba el día en que ya no pudiera cumplir mis deberes y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en hacérselo saber. Desafortunadamente, ese día ha llegado. Tim Cook, su mano derecha durante años, asume como CEO. Jobs se queda como presidente de la junta directiva, pero ya no va a la oficina. Está en casa, rodeado de familia, preparándose para el final. El 5 de octubre de 2011, a los 56 años, Steve Jobs muere en su casa de Palo Alto, California. Su hermana Mona Simpson recuerda sus últimas palabras. Jobs miró a su esposa, luego a sus hijos, luego más allá de ellos, como si viera algo que ellos no podían ver, y susurró 3 palabras: «Oh, wow, oh, wow, oh, wow», y se fue. Al final, todos nos vamos con nada excepto el amor que dimos y el que recibimos. Jobs construyó un imperio de $350 mil millones. Creó productos que usamos todos los días. Cambió la forma en que escuchamos música, usamos teléfonos, consumimos contenido. Pero en sus últimos momentos nada de eso importó. Solo importó quién estaba a su lado. Pixar, la empresa que Jobs casi cierra, que casi vende por centavos, que le hizo perder decenas de millones. Terminó siendo vendida a Disney en 2006 por $7.400 millones. Esa venta convirtió a Jobs en el mayor accionista individual de Disney, con 7% de la empresa. Toy Story recaudó más de $373 millones en taquilla mundial. Buscando a Nemo, Wall-E, Up, Los Increíbles, Pixar creó obra maestra tras obra maestra. Jobs había apostado por 2 proyectos imposibles en 1985 y 1986, Next y Pixar. Ambos fracasaron comercialmente durante años. Ambos le costaron su fortuna. Pero Next le devolvió Apple, y Pixar lo convirtió en billonario y revolucionó el cine de animación para siempre. En 2011, cuando Jobs murió, Apple valía $350 mil millones. Pero el verdadero legado de Jobs no son los billones de dólares.
Son las lecciones de una vida vivida con intensidad feroz, de un hombre que fue rechazado y eligió ser inolvidable, que fracasó y se negó a quedarse caído, que fue expulsado de su propio reino y regresó no para vengarse, sino para salvarlo. La invitación hoy no es que copies su vida, es que honres tu propia historia, tus rechazos, tus fracasos, tus momentos de oscuridad, porque esos momentos no son el final de tu historia, son el capítulo que precede tu resurrección. Stay hungry, stay foolish, mantente hambriento, mantente loco. Y recuerda, el tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otro. Gracias por acompañarme. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.